Voy a compartir la pantalla. Antes que nada, vamos a iniciar la clase. Bueno, me gustaría antes que nada hablar de lo que es sistema nervioso, ¿no? Un poquitito. Dentro del sistema nervioso nosotros tenemos algunos neurotransmisores importantes que ayudan al funcionamiento de las neuronas, como la acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, ¿sí? Como ejemplo, ¿sí? Y cada uno cumple funciones importantes en nuestro cerebro, ¿sí? La acetilcolina, por ejemplo, ayuda al sistema nervioso autónomo. Es uno de los neurotransmisores más importantes que tienen funciones importantes como contraer musculatura, dilatar vasos sanguíneos, aumentar las secreciones corporales, ayuda también a disminuir las frecuencias cardíacas y interviene en los ciclos del sueño, ¿sí? Es también un neurotransmisor clave para la memoria y el aprendizaje, la acetilcolina, ¿sí? Entonces, si hay un deterioro de lo que es la acetilcolina en el sistema nervioso central, esto está relacionado con la enfermedad que es el Alzheimer, ¿sí? La acetilcolina también, si tenemos desequilibrios en el sistema nervioso, favorece a otras enfermedades como musculares, como la miastenia gravis, trastornos autoinmunitarios que causa debilidad muscular y fatiga. Como les dije, la acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes que activa nuestras funciones cerebrales, ¿sí? Ayudan a despertar a las personas, también a mantener la atención, ¿sí? También ayuda a conciliar el sueño, ¿sí? Las personas que padecen del Alzheimer tienen niveles alterados de acetilcolina, ¿sí? Y comúnmente necesita de medicamentos derivados de ella, como lo que llamamos inhibidores de la colinesterasa, ¿sí? Que se recetan frecuentemente a pacientes con Alzheimer, ¿sí? Acetilcolina también juega un papel importante en la enfermedad del Parkinson. Voy a tratar de darles también un poquitito un pantallazo. La enfermedad del Parkinson también es una enfermedad neurodegenerativa que causa movimientos musculares suaves, generalmente en conjunto con lo que es otro neurotransmisor importante que llamamos dopamina, ¿sí? Si este está alterado en el cerebro, también, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso puede aparecer esta enfermedad que llamamos Parkinson, ¿sí? La enfermedad se caracteriza por un desequilibrio entre la acetilcolina y la dopamina también, ¿sí? El Parkinson, por otra parte, ¿verdad? Causa lo que es movimientos inestables y desiguales en las personas. Aparecen generalmente temblores en las personas, ¿sí? Y vamos a comenzar a hablar lo que es el Alzheimer antes que nada. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que se va dañando de a poco, ¿sí? Y sí o sí esto va dañándose. Empieza de la gravedad, siempre empieza siendo, empieza con pocos síntomas y va avanzando. Por más de que el paciente se va a medicar, se va a tratar la enfermedad, esta evolución va siendo lenta y al pasar de los años puede deteriorarse en la persona, ¿sí? Provoca disminución de las funciones cerebrales en las personas, ¿sí? Afecta, ¿qué afecta en la persona con Alzheimer? Afecta la memoria, el pensamiento, el comportamiento, déficit de atención también, ¿sí? Y 70% de los que sufren Alzheimer también padecen de demencia, ¿sí? ¿Quiénes se ven más afectados por esta enfermedad de Alzheimer? Se ven más afectados aquellos adultos mayores, gente, ¿sí? El adulto mayor es el que más se ve afectado por esta enfermedad. También es importante que nosotros sepamos
Y hay factores de riesgo que muchas veces llevan al Alzheimer, ¿sí? Una mala nutrición, por ejemplo, infecciones, una deshidratación, ¿sí? Y también hay enfermedades de base que el paciente puede tener, ¿verdad? Y empeora los síntomas al adulto mayor. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? El paciente sufre lo que es una desorientación, pérdida de memoria de los hechos más recientes. Por ejemplo, se bañó recién, ¿sí? Y se olvida de dicha situación, comió recién algo, también se olvida de lo que hizo, ¿sí? Y así, algunas cosas que recientemente hizo, se olvida, ¿sí? El paciente va perdiendo lo que es la concentración, ¿sí? Coordinación física, ¿sí? Pérdida de memoria, pérdida de juicio. Y también es medio difícil con el paciente con Alzheimer sostener una conversación normal porque al estar desconcentrado, muchas veces el paciente con Alzheimer no puede hilar lo que está en la conversación, dentro de la conversación, ¿sí? Se puede olvidar de aquello que ha dicho, ¿sí? También se puede olvidar muchas veces que se ha bañado, ¿sí? Y entonces comienzan los problemas que generalmente realizaba a rutina, ¿sí? La etiología de la enfermedad es muchas veces aparecen de forma esporádica, que quiere decir que a cualquiera le puede dar después de los 65 años de edad. Su causa no es muy clara, ¿sí? Pero siempre se asocia con la edad, ¿sí? Muchas veces puede ser genético, 5 al 15% si un familiar padeció, 50% tienen un inicio temprano, dice, y también se relaciona con mutaciones genéticas. Algunos cambios que ocurren en la memoria en los pacientes con Alzheimer son algunos ejemplos que les voy a dar, ¿sí? Repita afirmaciones y preguntas una y otra vez, ¿sí? Al olvidarse de aquello que ha dicho, entonces esto vuelve a repetir, ¿sí? Aparecen las lagunas mentales por momentos, ¿sí? Porque el paciente sufre lo que es una pérdida de memoria, que muchas veces son momentáneas, algunas veces persisten y muchas veces sí o sí. Esto a la larga van empeorando, ¿sí? Más todavía si no tiene tratamiento. Olvida conversaciones, citas médicas o algunos eventos, ¿sí? Se pierde en lugares que solía conocer muy bien. Olvida los nombres de familiares o también objetos cotidianos que él comúnmente los utiliza en la casa. También tiene problemas para encontrar el nombre adecuado de los objetos, se olvida, ¿verdad?, aquello que está buscando. Expresa pensamientos o tiene dificultad para expresar aquello que siente, piensa, así, y para entablar una conversación. El paciente con Alzheimer también tiene otros signos y síntomas que comúnmente van relacionados también a su trastorno en la personalidad y en las conductas, ¿sí? El paciente con Alzheimer puede sufrir de depresión a la larga, ¿sí? También pérdida de interés por actividades que él lo realiza, ¿verdad? Puede sufrir de aislamiento social también, cambios en el estado de ánimo, ¿sí? También tiene dificultad, al tener dificultad para hablar con las personas, se aísla, este muchas veces puede ser agresivo, el cambio de humor pueden darse frecuentemente, ¿sí? El paciente también puede tornarse desorientado por momentos, ¿sí? Puede también olvidar, ¿verdad? Números de teléfonos, nombres de las personas, los familiares, ¿sí? Y también les cuesta al paciente con Alzheimer, en estos casos, siempre encajar, ¿verdad? Dentro de un entorno familiar. El paciente con Alzheimer requiere de cuidados sumamente importantes, ¿sí?
Más todavía en la alimentación, gente, ¿sí? En el tratamiento médico, que es farmacológico, ¿sí? No nos olvidemos que este requiere sí o sí un enfermero, enfermera o un cuidador por lo menos, ¿sí? ¿Qué nos dice la investigación al respecto del Alzheimer? ¿Sí? En los últimos 20 años, la investigación dice que muchas veces no se conocen los síntomas, ¿sí? Pero el paciente con Alzheimer es, nos dice que el paciente con Alzheimer, como les dije, es una enfermedad progresiva y también incurable, ¿sí? Los tratamientos solamente sirven para retardar aquellos síntomas de la enfermedad, ¿sí? También, ¿qué nos dice la investigación? Nos relacionan el Alzheimer con algunas enfermedades de base que tienen las personas, ¿sí? Como por ejemplo enfermedades cardíacas, el paciente que tiene derrame cerebral, el paciente con presión arterial alta y también aquellos pacientes con diabetes, obesidad. Estos muchas veces pueden ser factores de riesgo para dicha enfermedad, ¿sí? El paciente que no tiene una buena alimentación, poca actividad física, ¿sí? También puede verse afectado, ¿sí? A medida que éste envejece. Es importante que conozcamos nosotros también que a nivel mundial, el 21 de septiembre se celebra lo que vendría a ser Día Mundial del Alzheimer, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, en cuanto al tratamiento, es importante que nosotros sepamos que el paciente con Alzheimer tiene que consumir siempre lo que es inhibidores de colinesterasa, ¿sí? Esto ayuda a aliviar los síntomas. Algunos ejemplos que tenemos de medicamentos son la galantamina, rivastigmina, tenemos el donepezilo también, ¿sí? Son toditos derivados de la acetilcolina. Y estos ayudan, como les dije hace rato, la acetilcolina es un neurotransmisor importante en el funcionamiento de la memoria, en lo que vendría a ser el aprendizaje, la atención. Entonces es clave para lo que vendría a ser el pensamiento mismo, la comunicación entre las neuronas, ¿sí? Entonces ayuda al paciente a la concentración, ¿sí? El paciente con Alzheimer sí o sí tiene que ser medicado, gente, sí, o si no, empeora los síntomas muy rápidamente, progresivamente. Estos medicamentos ayudan a aliviar lo que son los síntomas. Entonces, aparte de aliviar los síntomas, también disminuye, ¿verdad? El que esto sea demasiado rápidamente progresivo, ¿sí? La enfermedad. Esta enfermedad también es importante que sepamos que estos medicamentos son controlados y tienen sus efectos también colaterales, ¿sí? Que son comúnmente gastrointestinales, ¿sí? Al consumir estos medicamentos derivados de la acetilcolina, tenemos lo que son los efectos secundarios como náuseas, vómitos, pérdida de peso, puede haber dolor abdominal en el paciente, ¿sí? Son síntomas gastrointestinales que pueden padecer el paciente, ¿sí? En cuanto a la alimentación, ¿sí? Cuidemos nuestra alimentación en el adulto mayor, ¿sí? Es importante que realice también una pequeña actividad física acorde a su edad y siempre en acompañamiento de una persona, ¿sí? Generalmente es un familiar, un cuidador o alguien de confianza, ¿sí? No olvidar, ¿verdad? Que la alimentación de la persona del Alzheimer tiene que también ser bien nutritiva, ¿sí? Nosotros ayudamos de esta manera, ¿verdad? Con los medicamentos a cuidar a nuestro adulto mayor, ¿sí? Y generalmente el paciente con esta enfermedad de base tiene otras patologías. Y el paciente con Alzheimer se va a tratar también de lo que es una hipertensión, una diabetes, ¿sí? O cualquier otra enfermedad también que va de la mano, ¿sí?
Si tienen algunas consultas, chicos, en relación a lo que es el Alzheimer. Profe, Sí, ¿qué tal? Te quiero hacer nomás una consulta. Sí o sí, una persona con Alzheimer necesita, o sea, tiene que tener una enfermedad de base. no siempre. Aquí nos dice que es un factor de riesgo nada más. Ah, Y no sí, se conoce la porque en mi causa caso, por ejemplo, específica. Mm, te escucho. yo le tengo a mi suegra que sufre de Alzheimer y ella no tiene enfermedad de base. Ella es una señora súper sana. Solo lo que tiene es el problema de su Alzheimer, que hace Alzheimer. 3 años se le detectó y va avanzando. Por Y más de que esté medicada, va avanzando. Hay veces que todo se olvida. todo se olvida, sí. ¿Cuántos años tiene ella? Porque por la edad también mi Y, hija y dice, a- ella tiene 75, creo. mm, y siempre hay que andarle detrás prácticamente. Pasado los 70, ya no me acuerdo si es 73 o 75. Tiene que tener un cuidador específico prácticamente ella, ¿verdad? Sí, ahora por ejemplo está una tía que ya vive con nosotros y ella la que es con ella siempre. Mm, Y después toda la familia que somos nosotros. está muy bien. No, y no siempre. Acá nos dice que puede ser, porque va hilado de las manos muchas veces por la edad mismo, ¿verdad? Que el adulto mayor, ¿verdad? Muchas veces tiene muchas patologías de base, ¿verdad? Y eso no va, lo hila que puede ser un factor de riesgo. Pero yo así comúnmente personalmente, yo digo que muchas veces vamos a llegar a una etapa de adulto mayor y nuestras neuronas se deterioran, ¿sí? Sabemos eso. Entonces nosotros tenemos que saber también de cómo nosotros cuidar eso, ¿sí? En nuestro sistema nervioso, con las vitaminas, ¿verdad? No solamente hablo de pastillas, las vitaminas y minerales y todo eso, nosotros en los alimentos. Cuando hay una déficit también en eso, muchas veces no estamos bien nutridos y esto puede llevar a muchas afecciones que son neurodegenerativas. Profe, y en caso de pacientes, digamos, que están con Alzheimer, al tener, creo que como una enfermedad de base es un poco más complicado, ¿no? Mucho más, Tipo, afecta más o algo, lo que sería la mejor calidad del paciente. mucho más le va a afectar, sí, mucho más. Va a requerir más, el doble de cuidados al tener una enfermedad de base. Si, por ejemplo, es cardiópata también, sí, tiene que tener una persona sí o sí que le esté ayudando cerca para que no se olvide los medicamentos, insistir para que se pueda consumir los horarios en las comidas, ¿verdad? Porque como aquí nos dice que se olvida de todo, entonces se puede olvidar que ya tomó un medicamento y ya comió, ¿sí? O no quiere, puede también el paciente no querer bañarse, no querer comer. Entonces hay que lidiar muchas veces con este tipo de pacientes. Muchos de ellos pueden ser agresivos también, ¿sí? Entonces, el familiar, lo que yo digo siempre que es el más directo, ¿verdad? Es aquel que tiene que tenerle paciencia, ¿sí? Porque en un hospital nosotros vamos allí ir y ahí nosotros vamos a tener los diferentes tipos de pacientes, ¿sí? Entonces, más todavía si es nuestro familiar, tenemos que tenerle el doble de paciencia, gente. Yo creo que, profe, eh, no sé si, bueno, en síntesis, no estuve de acuerdo nomás en lo que recién dijiste, que si es nuestro paciente con más razón. En realidad, en la posición que nosotros vamos a estar como profesionales, tenemos que tener la paciencia con todas las personas que llegan, ya sea con Alzheimer o con cualquier otra, sino que tenemos que ser profesionales nomás. Y yo siempre estoy muy... Un segundito.
Yo que ya trabajo en una clínica, digamos, acá en el centro de Asunción, profe, y siempre tengo una pequeña discusión. Si bien nosotros realizamos solamente pruebas rápidas y consejería, pero igual yo siempre les recomiendo a mis compañeros de trabajo y a las personas que también realizan las pruebas, que mientras que sea un pariente, un amigo o una persona que nosotros tengamos afecto, considero que profesionalmente deberíamos de cederle el paso a otro compañero que también esté capacitado de la misma forma que nosotros. Capaz que de repente nosotros vamos a querer meternos, interponer, porque también sabemos, pero ahí nuestras emociones van a estar jugando. Entonces, es una opinión mía muy personal y de que también se habla de que no, un profesional no puede atender al paciente porque puede afectar en algo, porque en algunas ocasiones las emociones te pueden ganar y cosas así. Al pariente. Es lo que yo creo personalmente. Sí, está bien. No se entendió más o menos lo que quise decir. Lo que quise decir es que yo al menos que veo mucho es que el propio familiar no le tiene paciencia a su Ujú, ujú, paciente. ujú. Eso es lo que quise decir. Porque veo yo. No, no me refiero a enfermeros. No me refiero a enfermeros. No, no. Veo profesores, veo. Abogados, veo. ¿Sí? Y otros profesionales que no son del área de salud, ¿verdad? Y no tienen paciencia ni siquiera para alimentarles, ¿verdad? A sus familiares que son pacientes en las casas. Eso es lo que apunto yo muchas veces, que hay que tener el doble de paciencia, más si todavía si es tu familiar, ¿verdad? En- que empecemos ahí en la casa, a eso no me refería. Sí, entiendo. Y llevo muy en cuenta lo que mi finada mamá me dijo una vez, Mm, de que el día que vas a estudiar, estudia algo que te guste. Mm, que te guste y de que sabes que vas a hacer bien. Imagínate, ahora mismo tengo 30 años y mm, después de 12 años y unas cuantas carreras fallidas, me decidí nuevamente por la enfermería y es algo que me gusta. mm, Y en realidad más todavía en lo que va a nuestra área, si es que no te gusta luego, no vas a hacer bien, vas a ser un profesional mediocre. sí. Tienes razón. Sí o sí nos tiene que gustar, gente, esta carrera. Esta carrera es a tratarla a todos por igual, gente. Empatía en todo momento, esta carrera. Es empatía, ponerse en el lugar de otro, ser servicial, servicio, antes que nada es la carrera de enfermería. Vocación de servicio. Es muy difícil decirle no a lo que es el cuidado realmente. No, no se puede luego. Nosotros en el lugar donde estemos, sí o sí tenemos que tratar de ayudar en lo que es nuestra profesión. Bueno, les voy a dar un pantallazo también lo que es Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa también del sistema nervioso central. Por ejemplo, se ve disminuido lo que es en el sistema nervioso la dopamina. También es un neurotransmisor importante que ayuda para el control del movimiento. Aquí les puse algunos ejemplos de lo que es neurotransmisores: acetilcolina, dopamina, noradrenalina, ¿sí? Y vemos que la dopamina es la que se ve alterada en los pacientes con Parkinson. El paciente con Parkinson generalmente presenta temblores, ¿sí? Y no solamente temblores, vamos a ver un montón de síntomas más, ¿sí? Que les voy a explicar. ¿En qué influye la dopamina? Dopamina es la hormona de la felicidad, gente, ¿sí? Que comúnmente se activa con una buena alimentación, con ejercicios también, ¿sí? Entonces nosotros así cuidamos también nuestras neuronitas, como les dije, ¿sí? La dopamina ayuda al estado de ánimo, ¿sí? Al comportamiento, ayuda al metabolismo también. Es un neurotransmisor del placer, ¿sí? También ayuda a lo que es la sexualidad, el estado de la parte reproductiva, ¿sí? La dopamina es sumamente importante. Niveles altos relacionan a lo que es hiperactividad, hipersexualidad, hipersocialización, ¿sí? Y también niveles bajos, hay patologías también que se van relacionados. El paciente puede estar con depresión, con ansiedad, con apatía, ¿sí? Lo contrario a lo que es niveles altos, ¿sí?
En los pacientes con Parkinson se ven alterados lo que es la dopamina y aparecen los temblores, ¿sí? Porque afectan los movimientos. Directamente afectan los movimientos en los pacientes con Parkinson, ¿sí? Algunos síntomas que se dan en estos pacientes son torpeza, lentitud de movimiento, escasa motilidad espontánea para que se vaya de cuerpo, ¿verdad? Temblor al reposo, rigidez en las manos, se puede también tener parpadeo, ¿sí? El paciente puede también tener lo que es inclinación del tronco hacia adelante durante la marcha, ¿sí? Caminar medio disparejo, ¿sí? Otros síntomas que pueden aparecer son trastornos del habla, trastornos en el estado de ánimo, depresión, apatía, ¿sí? Incontinencia también puede aparecer, estreñimiento, ¿sí? Trastornos en el sueño también aparecen en los pacientes con Parkinson, ¿sí? Pérdida de olfato tiene también el paciente y trastornos cognitivos también se pueden dar. Aquí por medio de imagen les puse mejor, ahí se observa mejor. Trastornos en el sueño, rigidez muscular, aparecen temblores que pueden darse en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En las manos, en los brazos, en las piernas,